Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora sí se está grabando, muy bien. Y ahora compartimos pantalla una vez más. ¿Estamos listos? Estoy seguro que sí. Y vamos a ver. Sí, estamos listos. Vamos a hacer una oración, mis queridos hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. La doctrina que hoy vamos a estar viendo es la doctrina del Espíritu Santo, así de que es una enseñanza muy delicada, muy mal interpretada y muy mal entendida por muchísimas personas, muchísimas iglesias, muchísimas religiones. Así de que vamos a tener un buen tiempo hablando sobre esta doctrina del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y pedir que el Señor nos vaya guiando en esta preciosa tarde. Oremos. Padre, queremos venir delante de ti, Señor, dándote las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, por ser nuestro Padre, por cuidarnos, por amarnos, por enseñarnos, Señor, cada día de tu palabra, por animarnos, Señor, a poder escudriñar cada vez más y más las Escrituras. Queremos venir delante de ti, Señor, con el propósito de ponernos, Señor, al día, al tanto en cuanto a lo que tu palabra realmente enseña y de esa forma, Padre, poder presentar ante cualquier persona, presentar respuesta que sea demandada de nosotros, Señor, y poder presentarla, Señor, con bases bíblicas. Pero sobre todo, queremos, Señor, nuestro propio crecimiento. Bendícenos, Padre, bendice esta tarde ya casi noche. Y te pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos que no pueden estar el día de hoy, pero que estarán viendo esta clase en línea eventualmente. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Antes de entrar directamente a la clase, antes de saltar directamente a la clase, quiero que ustedes vean algo. Porque tuvimos varias personas en las primeras 4 semanas que estuvimos hablando sobre cristología, o sea, la doctrina de Jesucristo. Recuérdense que la primera clase que tuvimos en Teología 1, módulo 1, se llamaba Teología 1, y en Teología 1 vimos la doctrina de la Biblia. La doctrina de la Biblia se llama bibliología. La doctrina de Dios se llama teología propia. Y la doctrina de Jesucristo se llama cristología. Ahora, en sus notas ustedes podrán ver que la doctrina del Espíritu Santo se llama neumatología, que es la palabra espíritu, y logía, que es el estudio del Espíritu Santo. Pero en términos teológicos se dice neumatología. Así de que lo que tengo para ustedes aquí es bien importante porque no quiero que se confundan, no quiero que hayan equivocaciones. Noten ustedes cuáles van a ser las lecturas de ese libro que les envié por PDF. El libro que les envié es El Espíritu Santo por el doctor Charles Ryrie. La primera semana, ustedes van a hacer la lectura del capítulo 2 del libro y capítulo 5, que tiene que ver con la deidad y la revelación del Espíritu Santo. Y van a hacer un resumen de una página. Creo que está bastante claro para que después no tengan complicaciones en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer la tarea. La segunda semana, o sea, esta semana les corresponde lo que dice ahí, primera semana. La segunda semana, o sea, después, no este jueves, sino el próximo jueves que tenemos clase nuevamente, van a hacer la tarea durante esa semana de capítulo 10, 11 y 12, lo que es gracia, regeneración y la morada del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa en la regeneración del ser humano el Espíritu Santo? ¿Cómo es que somos morada del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que la gracia eficaz del Espíritu Santo? Igualmente, un resumen de una página. En la tercera semana van a leer capítulo 13, 14 y 15. En esos 3 capítulos, ustedes van a encontrar los temas del bautismo del Espíritu Santo,
el sello del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y de igual manera, si ustedes quieren hacer un resumen más largo de una página, está perfecto. Háganlo si ustedes gustan, pero por lo menos quiero una página entera de cada uno de esos resúmenes. Y así sucesivamente, la cuarta semana van a leer el capítulo 8 y 17 de ese libro, donde en el capítulo 8 ustedes van a estar leyendo acerca del pecado contra el Espíritu Santo y también otros ministerios que tienen el Espíritu Santo. Muy bien, gracias a Dios entonces. Muy bien, vamos a abrir nuestras notas en la primera lección que tenemos sobre el Espíritu Santo. Nuestras notas al principio van a decir, lección 1, la personalidad divina del Espíritu Santo. Ahora, en uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo le preguntó a un grupo de discípulos acerca del Espíritu Santo. Esto sucedió en Hechos capítulo 19. Fíjense ustedes cómo estaba la situación aquí. En Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2, Pablo le pregunta a un pequeño grupo de discípulos que él se encuentra en el libro de los Hechos. Y cuando les pregunta acerca del Espíritu Santo, la respuesta de ellos tiene que haber escandalizado al apóstol Pablo en ese momento. O sea, tiene que haber sorprendido, haberlo asustado. Vean lo que dijeron. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer todas las regiones superiores, vino a Efeso y hallando cierto grupo de discípulos. Ahora, si ustedes entienden el contexto de esto, la iglesia de Efeso era considerada una de las iglesias más fuertes doctrinalmente. Sin embargo, Pablo anda supervisando las iglesias de la parte superior y vino a la iglesia de Efeso y cuando halló este grupo de discípulos, en el verso 2 les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, en el tiempo de los apóstoles había esta confusión, no entendían ellos cómo era que funcionaba esto. No entendían. Y si Pablo se sorprendió, seguramente el padre y el hijo se entristecieron, se contristaron al ver el ejemplo, al ver un ejemplo más de la ignorancia universal acerca del ministerio de la bendita tercera persona de la Trinidad. Porque es una tristeza cuando no entendemos muy bien lo que realmente es y quién es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, esta declaración de estos discípulos en Efeso ilustra, demuestra, es un ejemplo, mis queridos hermanos, tal vez más de que cualquier otro ejemplo en la Biblia, es uno de los mejores ejemplos, la tristeza y la vergüenza que frecuentemente no se le da la atención necesaria a la doctrina del Espíritu Santo. No se le da la atención necesaria. Su existencia misma muchas veces han sido ignorada y su ministerio malentendido. Y son extremos, hay extremos, permítanme explicarles esto. Hay extremos de iglesias que nunca mencionan el Espíritu Santo y son iglesias totalmente sin el entendimiento del Espíritu Santo, muertas en sí, que parece que usted en vez de ir a un culto de adoración, usted va a un entierro. ¿Sí me voy a entender? Y está el otro extremo, donde hay personas que no entienden bien, pero solo hacen lo que les dicen y piensan que el Espíritu Santo, si está presente en una iglesia, se tiene que ver un terrible desorden, la gente brincando y saltando, así tirándose al suelo, la risa santa que le llaman, que hay muchos que hablan de la risa santa, o la bendición de Toronto. Si la risa santa no está, si usted quiere saber de la risa santa, solo vaya a YouTube y busque alguno de los videos de falsos maestros que han inculcado diciendo que si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene que tener la risa santa. Hay otros por ahí que han dicho que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener la bendición de Toronto. La bendición de Toronto o the Toronto Blessing se le llama,
Es aquella bendición donde las personas que tienen el Espíritu Santo empiezan a hacer ruidos de animales. Y es una cosa terrible. La mala, hay dos extremos. Hay un extremo donde está totalmente muerto y el Espíritu Santo se pone como un cero a la izquierda. Y está el otro extremo que no tiene nada que ver o donde las personas practican ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede en muchos grupos de cristianos? Muchos grupos de cristianos, entonces podríamos decir que sobreenfatizan la persona de la obra del Espíritu Santo de tal manera que parecería que pertenecen a una iglesia espiritiana y no a una iglesia cristiana. Ahora, durante 3 o 4 semanas, vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo sin quitar, oigan esto bien, hermanos, no vamos a quitar lo que es el Espíritu Santo porque vamos a ver bíblicamente. Recuérdense que nuestra primera lección en Teología 1 es la Biblia. Si la Biblia lo enseña, lo creemos. Si la Biblia no lo enseña, no nos lo inventemos. Porque cuando las personas se inventan cosas que son extra bíblicas, es cuando las doctrinas se transgiversan, las doctrinas se tuercen y empieza a haber un entendimiento, muy mal entendimiento de todo lo que Dios realmente enseña acerca de estas cosas. Así que durante las próximas 3 semanas no vamos a quitar ni poner, ni vamos a agregar nada a la palabra de Dios, lo vamos a hacer así. No solo porque necesitamos estar preparados para no caer en errores, sino porque necesitamos de la guía y la ayuda del Espíritu Santo, ayuda y guía que podremos obtener si es que entendemos bien lo que la Escritura dice acerca del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar viendo, lo primero que vamos a comenzar viendo es que es sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver lo de la persona del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es una persona. Por ahí comencemos. ¿Qué significa que es una persona? El Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. En Juan capítulo 6, versículo 63, dice que el Espíritu Santo tiene vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, tiene vida. Solamente un ser que tiene vida puede dar vida. Y me gusta el versículo de Juan, que lo tenemos enfrente de nosotros, 14:26, donde nos enseña que el Espíritu Santo tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. Verso 26 de Juan capítulo 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora, para que el Espíritu Santo enseñe, tiene que saber primero. Usted no puede enseñar si usted no sabe lo que va a enseñar, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene intelecto. No, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos que el Espíritu Santo no solamente tiene vida, está vivo, pero también el Espíritu Santo tiene intelecto y solamente un ser inteligente puede enseñar y recordar. Y esa es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo está para ayudarte a que aprendas, para recordarte las enseñanzas. Es por eso que cuando vas a hacer algo malo o vas a cometer un error, simplemente te das cuenta, oh, eso no lo debo de hacer porque la palabra de Dios dice esto. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida te está recordando, te está enseñando algo. En Primera de Corintios, porque el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona, vemos que en Primera de Corintios 12, vemos también que en Hechos capítulo 16, versos 6 y 10, nos muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad. O sea que el Espíritu Santo no es, como lo dicen algunas personas, una fuerza magnética. No es la vibra que dicen algunos, ¿verdad? No, el Espíritu Santo es una persona, es real, está vivo. Y en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, podemos ver que tiene voluntad.
¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros? Dice aquí que Pablo iba atravesando por Frigia y por la provincia de Galacia. Y a él y a su equipo misionero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero vean ustedes lo que sucede. ¿Cómo es que el Espíritu Santo tiene voluntad? El Espíritu Santo no se lo permitió. Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene voluntad. No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Ahora, noten ustedes una cosa bien importante. En el versículo 7, ¿quién fue que no le permitió a Pablo ir? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no se lo permitió. Y vean en el versículo 10 lo que dice Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que ¿quién? Que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. O sea que el Espíritu Santo aquí mismo es puesto al mismo nivel y en la misma altura que Dios. Y vamos a ver en un momento ahora, también más adelante, acerca de la divinidad del Espíritu Santo, pero esto es sumamente importante. Dios, el Espíritu Santo, es absolutamente libre y hace lo que Él quiere hacer. Nadie lo puede obligar a cambiar. Y hasta los dones, dicho sea de paso, el Espíritu Santo tiene tanta voluntad. Ojo con esto, ojo con lo que voy a decir. Muchas personas creen que pueden pedirle dones al Espíritu Santo. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos da los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar. ¿Sí me doy a entender? Porque muchas personas quisieran hacer una cosa, quisieran hacer otro, pero es que yo quisiera hacer mejor aquello. No, el Espíritu Santo te da los dones que Él te quiere dar, porque Él conoce mejor de qué forma estás tú formado, de qué forma estás conectado en tu ser, en tu persona. El Espíritu Santo sabe cuáles son los dones. Hay personas que quieren tener dones que no son los dones que el Espíritu Santo les han dado. Entonces es importante entender que hasta en nuestros dones, el Espíritu Santo se los da, según la palabra de Dios, a quien Él quiere dárselos. O sea que en su voluntad soberana, el Espíritu Santo cierra puertas y abre puertas para la evangelización. En Efesios capítulo 4, versículo 30, nos enseña también que el Espíritu Santo de Dios tiene emociones. El Espíritu Santo de Dios tiene emociones. Vean ustedes lo que sucede cuando usted y yo desobedecemos a Dios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo, hay momentos donde se entristece, se entristece. En otras traducciones dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu es santo. ¿Cómo no habría de entristecerse cuando los creyentes pecamos, verdad? Y si usted lee todo el contexto desde el versículo 25 hasta el versículo 32, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo les estaba tratando de animar a los creyentes a no vivir vidas en desobediencia, porque eso entristece al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, podemos darnos cuenta también que el Espíritu Santo hace cosas que solamente las hacen las personas. Como por ejemplo, ¿qué? En Hechos capítulo 8, versículo 29. Vemos en ese versículo que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla a la iglesia en Hechos 8, 29. En Romanos 8, 26 dice que el Espíritu Santo de Dios intercede, o sea, ora por nosotros. Esas son cosas que solo una persona las puede hacer. Solo una persona puede hablar, solo una persona puede interceder por nosotros.
Pero en Primera de Corintios 2:13 dice que el Espíritu Santo enseña. Y eso solo lo puede hacer una persona, ¿no? Es importante entender que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza magnética, no es la fuerza del universo, como dicen algunos filósofos, ni tampoco es simplemente un espíritu o algo similar a un ángel. No, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina. O sea, no solamente es una persona, pero el Espíritu Santo es Dios. Sí, tenemos un Dios manifestado en tres personas. Y cada una de las personas de la Trinidad tienen sus responsabilidades dentro del Dios Trino. El Espíritu Santo es una persona divina y no es suficiente saber que el Espíritu Santo es una persona porque alguno podría decir que es una persona espiritual, como son los ángeles, ¿verdad? Pero que no es Dios. Las Escrituras claramente lo presentan como una persona divina. Sin ser tan irreverentes, quisiera decirlo de esta manera: el Espíritu Santo es tan Dios como lo son el Padre y como lo es el Hijo. Son tan Dios como el Padre y el Hijo. Ahora, me gustaría a mí saber si son algunas de las cosas, si han escuchado ustedes en algún momento a personas que han dicho que el Espíritu Santo no es Dios. Porque ciertamente la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. No tercera persona para darle un lugar menor, sino simplemente en el orden. Muchas veces el Espíritu Santo, cuando se habla de la Trinidad, el Espíritu Santo aparece primero en la lista, el Hijo aparece al último y el Padre en medio. A veces el Padre aparece al final, el Hijo al principio y el Espíritu Santo en medio. O sea que son uno mismo. En todo es un solo Dios. Hechos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 3 al 4, al Espíritu Santo se le llama Dios. Y quiero que usted observe bien este versículo, estos versículos. Esto es cuando Ananías y su esposa venden una heredad. Y vean lo que sucedió aquí. Ellos mintieron. ¿Se recuerdan ustedes de esta historia, verdad? En Hechos capítulo 5. Ellos mintieron. ¿Por qué? Porque veían que todo el mundo estaba trayendo el dinero de las propiedades que vendían, traían el dinero de las propiedades para poder ayudar a los demás cristianos que eran pobres. Entonces, Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, pero quisieron demostrarle a la gente que ellos también estaban haciendo algo. Pero como que dijeron, bueno, vendimos la propiedad por $100,000, demos 50,000 y quedémonos con 50,000, pero cuando nos pregunten, estos se creyeron muy inteligentes, ¿verdad? Pero cuando nos pregunten cuánto vendimos la propiedad, no digamos que la vendimos por 100,000, digamos que la vendimos por 50,000 y esa es la ofrenda que vamos a dar. Cuando el Espíritu Santo escudriñó sus corazones, recuérdense ustedes de que cayeron muertos. Y Pedro, antes de que cayeran muertos, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó cuando le mintieron? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, o sea, que agarraras parte de ese dinero. O sea, era tuyo. Tú lo querías dar, pero no tenías que haber mentido. Dice el verso 4, reteniéndola, hablando de la heredad, no se te quedaba a ti. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, de mentirle al Espíritu Santo, según dice el verso 3. Pero al final del verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? A Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero en el versículo 3, ¿a quién había mentido Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que las palabras Espíritu Santo y Dios son usadas de forma recíproca. En el versículo 3 dice Ananías mintió al Espíritu Santo y en el verso 4 dice Ananías mintió a Dios.
Para el apóstol Pedro, perdón, el Espíritu Santo y el Padre eran uno solo, eran un solo Dios. Y eso es importante que nosotros podamos entenderlo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee atributos que solo le pertenecen a Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice el libro de Hebreos que el Espíritu Santo es eterno. Y recuérdense ustedes que solamente Dios es eterno. Hablamos en Teología 1, la parte de teología propia, de que Dios no tiene principio ni tiene fin, es eterno. Y hablamos también en Cristología de que Jesucristo es eterno, no tiene principio ni fin. Y aquí podemos ver en Hebreos 9:14 que el Espíritu Santo es eterno, tampoco tiene principio ni fin. ¿Por qué los tres? Porque los tres son un solo Dios manifestado en tres personas. Yo he escuchado a muchas personas tratar de explicar la Trinidad. Nuestra mente limitada no puede explicar a un Dios trino. No podemos, tenemos una idea, pero no podemos entender al 100% la profundidad de lo que es la Trinidad de Dios. Así de que es eterno el Espíritu Santo, quiere decir que es Dios. No tiene principio ni fin, es autoexistente, no está sujeto al tiempo. Vean lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El escritor de Hebreos está haciendo esa pregunta. Si el Espíritu Santo eterno nos va a ayudar a entender estas cosas, y lo llama Espíritu eterno, le llama al Espíritu Santo. Si es eterno, tiene que ser Dios, porque solamente Dios es eterno. Hay otro versículo en el Salmo 139, versículos 7 al 10, donde dice que el Espíritu Santo es omnipresente. O sea, solamente Dios puede estar en todo lugar a la misma vez. Solamente Dios es omnipresente, está en todas partes. No está sujeto al espacio ni limitado por el espacio. ¿Cómo lo dice el Salmo 139, versos 7 al 10? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Decía el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué dice el salmista? Ahí estás tú. Y, perdón, y si fuese al Seol e hiciere mi estrado aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, ahí estás tú también, le decía el salmista. O sea que para donde quiera que me vaya, ¿a dónde me iré? Vean la pregunta que la hace en el principio del versículo 7. La pregunta que él hace es, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Para dónde voy a agarrar? O sea, el Espíritu Santo está en todos lados, igual que Dios es omnipresente. Nuevamente, solamente si es Dios, puede el Espíritu Santo estar en todo lugar. Entonces, como por ejemplo la doctrina de los famosos llamados testigos de Jehová, no creen que Jesucristo es Dios, ni mucho menos que el Espíritu Santo es Dios. Y muchas veces nuestra gente en nuestras iglesias no tienen el conocimiento correcto de la palabra de Dios y por lo tanto no entienden que el Espíritu Santo es tan importante como el Padre, como el Hijo. El Espíritu Santo es sumamente importante. Recuérdense, mis queridos hermanos, de que hay que darle la importancia, hay que darle la visibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo vino y ejecutó la obra salvadora muriendo en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Yo me voy, pero no los dejo solos, los dejo en buena compañía, los dejo bien cuidados. ¿Y quién es el que nos está cuidando diariamente? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué no le damos la atención al Espíritu Santo?
que debemos de darle en nuestras vidas. Él es el que nos guía, Él es el que está ahí siempre, Él es Dios mismo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice que el Espíritu Santo conoce cada cosa de nosotros. Es omnisciente. Y solamente si es Dios puede ser omnisciente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, sabe todo. ¿Sabe qué? Dice aquí, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede el Espíritu, si no es Dios, conocer lo profundo de Dios? Solamente puede hacerlo si es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cómo sabe esto? ¿Por qué? Porque es Dios mismo. De hecho, en Lucas 1:31 al 35, ese texto dice que el Espíritu Santo es omnipotente, que el poder del Altísimo es el poder del Espíritu Santo. Solamente Dios es todopoderoso. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Engendró del Espíritu, ¿quién? María, la Virgen, ¿verdad? O sea que siendo una mujer virgen, él pudo hacer lo que hizo para poner a Jesús en el vientre de María. Es importante ver de que el Espíritu Santo es omnipotente. Ahora, otra cosa más que nos ayuda a entender que es una persona divina es que el Espíritu Santo hace obras que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, y no nos vamos a enfocar tanto en esto porque más adelante voy a hablar un poco más de este punto. Génesis 1:2, 1:1 y 2 dice, cuando habla acerca de la creación, que aunque la creación del universo se le atribuye directamente al Hijo en Juan capítulo 1, verso 10, y en Colosenses 1, versículo 15 al 16, también el Padre y el Espíritu Santo estuvieron en la intervención directa de la creación. O sea, Dios fue el que creó y el Espíritu Santo estaba ahí en la intervención de la creación. Lo vamos a ver más adelante en un poco más de detalle. Por ahora, quiero que veamos también Juan capítulo 3, versículos 7 al 8. El Espíritu Santo está envuelto como Dios en la regeneración. Verso 7. No te maravilles de que te dije, ¿se acuerdan que vino un hombre a preguntarle, uno de los líderes religiosos, vino a preguntarle a Jesús, Señor, cómo es esto de obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Bueno, tienes que nacer del agua, del Espíritu. Y le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. O sea que cuando usted nace de nuevo, cuando usted entrega su vida al Señor, ese es un nacimiento espiritual. Por eso es que cuando nosotros le decimos a las personas, cuando les hablamos de nacer de nuevo, soy nacido de nuevo o hay que nacer de nuevo, estamos diciendo de que ya nacimos de carne, ya nacimos del vientre de nuestras madres, ahora necesitamos nacer del Espíritu de Dios. Eso es nacer de nuevo. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo regenera al ser humano. Esa es una obra que solamente Dios puede llevar a cabo, ¿verdad? Solamente Dios puede llevar a cabo la regeneración. Otra cosa más, en Romanos capítulo 8, versículo 11, nos habla acerca de la resurrección. Esta obra también se atribuye al Trino Dios y el Espíritu Santo tendrá, como Dios que es, un papel preponderante, muy importante en la resurrección de los muertos. Vean ustedes lo que dice el versículo 11 de Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si ustedes son cristianos y tienen el espíritu de Dios, ¿no? Si el espíritu de Dios que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el día de la resurrección, es el que va a levantar nuestros cuerpos y los va a resucitar. O sea que es importante, es preponderante la acción, el papel que va a tomar el Espíritu Santo en la resurrección. Y el único que puede dar vida es Dios. El único que puede dar vida eterna es Dios. Y el Espíritu Santo se ve envuelto en cada una de estas cosas. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, podemos decir también que es, según ah, la siguiente parte de nuestras notas, está envuelto en la relación con el universo y con las escrituras. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos verlo de esta manera. La obra del Espíritu Santo en relación con el universo. Una declaración directa de que el Espíritu Santo participó, y por eso no quise indagar mucho o detenerme mucho en el versículo de Génesis 1, porque lo quería hacer en este momento. Una declaración directa que el Espíritu Santo participó en la creación del universo está aquí en Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que noten aquí rápidamente, donde dice que el Espíritu de Dios, ¿qué era lo que hacía? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Literalmente, ahí dice, literalmente en hebreo, lo que dice esto es que el Espíritu Santo continuaba cubriéndola sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo continuaba cubriendo la tierra, así como la gallina cubre los huevos cuando los empolla. La figura es perfecta. El Espíritu Santo estaba obrando sobre los elementos para hacer con ellos todo lo que existe. O sea, el Espíritu Santo estaba cubriendo todos los elementos sobre la faz. Estaba cubriendo los elementos, ¿por qué? Para hacer todo lo que hoy día existe. Así de que es importante entender que en el primer día de la creación se crearon todos esos elementos, cielo, tierra, agua y también la luz. Del versículo 1 al versículo 5 lo pueden ver. Éxodo 20:11 dice con toda claridad que todo fue creado en 6 días. El primer día se crearon los elementos, en 6 días se creó el resto de la creación. Ahora, esto es lo importante, porque ahí dice, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y después dice también, cuando hicieron al hombre, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando dijo hagamos, lo dice de forma plural, a nuestra imagen, ya entonces habla de una imagen de forma singular. Pero si Dios no comparte su gloria con nadie, ¿con quién estaba hablando Dios? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente, Dios, que es un Dios, como lo declara la Biblia, estaba hablando con las otras personas del Dios Trino, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como parte de la creación. Hay otros pasajes que se refieren al Espíritu Santo también como creador. Otros pasajes que tenemos que se refieren al Espíritu Santo como creador, por ejemplo, vamos a ver si vamos una diapositiva atrás. Sí. En Salmo 104, vamos a ver, si Salmo 104, el Espíritu Santo es el creador de los animales. Gran parte de este salmo habla de la creación física. Noten ustedes lo que dice el salmista. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar,
en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. Ahora, cuando habla aquí de hálito, mantengan eso, ¿ok? Mantengan eso en mente. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí es bien importante ver, habla de tantas cosas que Dios creó ahí, pero menciona que les quita el hálito, o sea, hablando del espíritu también. Les quita el hálito y dice, envías en el verso 30, tu espíritu, son creados. O sea que el Espíritu Santo está ahí creando los animales y renuevas la faz de la tierra. Eso es bien importante. También en Job capítulo 23, versículo 3, capítulo 27, perdón, versículo 3, dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Ahora, el Espíritu Santo es el creador del hombre, no solo de los animales, no solo del mundo. La expresión hálito de Dios también se puede traducir Espíritu de Dios. Recuerde que Génesis 1:26 atribuye la creación del hombre a una pluralidad de personas, como lo dije anteriormente, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Nosotros entendemos que esta es una referencia de la Trinidad, pero aquí nos damos cuenta nosotros que es Dios. El Espíritu Santo es el creador del hombre y la expresión aquí, hálito de Dios, también se puede traducir Espíritu de Dios. Sumamente importante entender esto. En Job capítulo 26, versículo 13, también dice que el Espíritu Santo es el creador de los astros. Este versículo atribuye al Espíritu Santo algo de la parte artística de la creación. Y dice el verso 13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Está dándole crédito al Espíritu Santo como parte de lo que es la creación, como parte de lo que es la creación. Ahora, el Espíritu Santo obra, la obra del Espíritu Santo, perdón, en relación con las escrituras. Ya lo vimos en relación con la creación. Veamos ahora en relación con la escritura. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero ¿por qué es importante todo esto? Es importante poner una base, es importante poner un fundamento, es importante entender quién es primero el Espíritu Santo antes de entender qué es lo que hoy día hace el Espíritu Santo, cómo funciona hoy día el Espíritu Santo. Al entender quién es y cómo es el Espíritu Santo, se nos entenderá, se nos hará más fácil, se nos abrirá más fácil el entendimiento, el por qué Él hace lo que hace hoy en día en la vida de los creyentes. Así de que, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo en cuanto a las Escrituras? Cuando estudiamos bibliología, vimos parte de este tema, pero hoy quiero que lo veamos un poco desde el lado del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Ahora, ¿quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Cómo lo decimos? ¿Quién es el autor de la Biblia? O el autor de la palabra de Dios es Dios, es el autor, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo, el autor. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, empujados, fueron llevados a escribir, fueron inspirados ¿por quiénes? Por el Espíritu Santo. O sea, Él es el autor. Él fue el que los empujó. Él fue el que les dijo que tenían que escribir estas personas. Eso es bien importante entenderlo.
Ahora, es también importante entender que la obra del Espíritu Santo, la palabra aquí que se traduce, fueron inspirados. Esa palabra inspirados en el original griego es la palabra pero y significa llevar, traer, mover. O sea, llevó a esos hombres, trajo a esos hombres, movió a esos hombres. Una buena ilustración del uso de esta palabra se encuentra en Hechos 27:15, donde Lucas dice que cuando las tormentas estaban pegando en el barco que ellos iban, dice que nos dejamos llevar, refiriéndose al movimiento incontrolable que ejercían los vientos sobre el barco en el que ellos iban. Entonces los autores humanos de las escrituras fueron llevados hacia donde el Espíritu los llevaba, y como el Espíritu los movía para escribir, fueron llevados por el Espíritu Santo directamente. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios entendamos que el Espíritu Santo es el autor de las escrituras. También segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Sí, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, aquí es importante entender donde dice toda escritura es inspirada por Dios. Esa parte donde dice toda escritura es inspirada por Dios, aquí se usa la palabra griega teupenot. Vamos a ver, no lo veo bien. Voy a engrandar un poquito. Teupeneustos, palabra compuesta por teo, que es Dios, y neuma, que es espíritu, aire, soplo. Neuma es de donde viene la palabra neumatología, que es la palabra para decir el estudio del Espíritu Santo. Entonces, está compuesta por esos dos. Está compuesta por teoneustos, y al ponerlo junto, estos dos, dice, toda escritura fue inspirada por teoneustos, o sea, Dios Espíritu. Toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros pensaríamos, por Dios Padre. No, no, está hablando del Espíritu Santo, teoneustos, que es Dios Espíritu. Por eso se arma de esas dos palabras. O sea que la escritura nació del aliento, del soplo del Espíritu mismo de Dios. Es muy, pero muy importante poder entender esto. En Primera de Tesalonicenses 1:5, el Espíritu Santo es el autentificador de las escrituras. Vean lo que dijo Pablo ahí. Puesto que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora aquí confirma dentro de nosotros la confiabilidad de las escrituras, dándonos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Además, si usted nota, da credibilidad a los mensajeros fieles del Evangelio. Por eso dice ahí, la palabra del Evangelio llegó a vosotros, no de palabras solamente, sino también en poder. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darles seguridad, para su plena certidumbre. El poder del Espíritu Santo es el autentificador o confirma el poder de la palabra de Dios. Y eso solamente lo puede hacer si el Espíritu Santo es Dios mismo. Y según Primera de Juan 2:20 al 27, el Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras. ¿Qué dice este pasaje en Primera de Juan 2:20 al 27? Que hay cosas que no las entendemos, pero que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos las va a explicar. Nadie mejor que el Espíritu, que es el autor de las Escrituras, para conocer y explicar las mismas Escrituras. Ahora, ahí esos versículos de Primera de Juan, esos versículos no anulan el ministerio de los maestros en la iglesia, sino que más bien los complementan. Los maestros son muy necesarios para el crecimiento de la iglesia, pero pueden desempeñar bien su función debido a que dentro de cada alumno cristiano
y dentro de cada maestro cristiano habita el Espíritu Santo. En este pasaje se destaca la realidad de que dentro de cada creyente habita aquel que fue enviado por Jesucristo para enseñarnos, para guiarnos, para enseñarnos la palabra, mientras Jesucristo estuvo en la tierra, él fue el gran maestro de los discípulos. Recuérdense que mientras Jesucristo estuvo en la tierra, como él enseñaba, el Espíritu Santo no estaba ahí. Él nos dio el Espíritu Santo cuando él ascendió. Y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando yo me haya ido, dijo, recibiréis el Espíritu Santo. Yo no sé si usted alguna vez había pensado en eso, de que mientras Jesús enseñaba, el Espíritu Santo no tenía esa labor. Es después de que Jesús se va, que el Espíritu Santo viene a actuar como nuestro maestro, como nuestro guía. Mientras Jesús estaba en la tierra, él era el gran maestro. Hoy día es el Espíritu Santo, según Juan capítulo 16, verso 12 al 25. Así que esta parte quiero concluirla diciendo que Dios dijo y fue creado todo lo que lo creado. Y ahí estaba ¿quién? Ahí estaba el Espíritu Santo, creando junto a las otras personas de la Trinidad. Dios lo habló y llegó a existir, ¿no? Dios lo habló y llegó a existir, la Biblia. Y ahí estaba el Espíritu Santo inspirando a los autores de las Escrituras. Así que la pregunta es esta. ¿Le damos nosotros lugar al Espíritu Santo para que nos interprete para nosotros el mundo en el que nosotros vivimos y la Biblia que leemos? ¿Le da usted lugar al Espíritu Santo para eso? ¿Somos los santos que debemos de ser para que el Espíritu Santo no tenga, para que el Espíritu Santo, perdón, tenga libertad para obrar en nuestra mente y nuestros corazones? ¿Cuánto entendemos de la Biblia que leemos? ¿Cuánto aplicamos de lo que realmente entendemos? Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, como podemos observar, terminé 5 minutos antes de lo que es normal, porque quisiera saber, cuando hablamos del Espíritu Santo, es bien importante entender que, nuevamente, esta es la introducción al Espíritu Santo. La próxima semana vamos a estar hablando más directo de cuál es la obra del Espíritu Santo en relación con la iglesia. O sea, ¿cómo obra con usted como parte de la iglesia? Y vamos a entrar a las partes prácticas. Hoy dimos nada más pusimos nada más una plataforma de la cual vamos a lanzarnos el próximo jueves de la próxima semana. Y yo quisiera saber, ¿hay alguna pregunta hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta sobre el Espíritu Santo? Vamos a ver, levante la mano y por favor, con toda confianza. Vamos a quitar la pantalla para que así podamos vernos todos y podamos ver si hay alguna pregunta en este momento. Me interesa saber si hay preguntas porque es sumamente importante no tener duda alguna. O que si llegan a usted los testigos de Jehová, usted pueda decirles, no, el Espíritu Santo no es una fuerza. Que si llegan los mormones, usted le pueda decir, no, el Espíritu Santo es Dios. Muy bien, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la divinidad, a la persona, a cómo es que obra y cómo actúa el Espíritu Santo? Después vamos a estar viendo también acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, otra doctrina pero muy mal interpretada, ¿no? Vamos a hablar del bautizo del Espíritu Santo, vamos a hablar de realmente el bautizo del Espíritu Santo pasa en el momento de la conversión o hay que orar para recibir una bendición especial del Espíritu Santo para entonces poder hacer todas las cosas que se hacen en algunas iglesias, como se enseña en algunos lugares. En algunas iglesias se enseña de que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar, ¿es realmente el don de lenguas una señal del Espíritu Santo? ¿Es esto bíblico o no es bíblico? Y lo vamos a ver verso por verso para no tener ninguna confusión en estas cosas.
Otra cosa que se le acredita mucho al Espíritu Santo es cuando usted ve en algunas iglesias que la gente se revuelca y se tiran de un lado a otro y que son, se supone que es la danza en el Espíritu, cosas que pues la Biblia nunca las menciona de esa forma. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia del Espíritu Santo? Es bien importante. Muy bien, quiero dar una última oportunidad. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para que nos tomemos un break y entonces nos tomamos un recreo y regresamos dentro de específicamente 30 minutos. Hoy sí vamos a tener el recreo entero si no hay preguntas entonces. Y entonces tendremos 30 minutos y a las 7:45 estaríamos de regreso para la última clase de las 7 señales. Nos quedan 2 señales todavía y a, van a poder ustedes exponer, no este jueves, sino el siguiente, lo que aprendieron de las 7 señales. Muy bien, preguntas sobre el Espíritu Santo. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, que descansen en estos 30 minutos. Esperamos en Dios verlos. No se me duerman. Yo sé que es martes. Estamos en medio de la semana. Así que espero en Dios que cada uno de ustedes esté ahí. A las 7:45 nos vemos. Tomen un descansito, tómense un café para que no se duerman. Dios bendiga a cada uno de ustedes y regresamos 7:45. Bendiciones.